Habíamos hace 8 días trazado pues las líneas principales de este análisis. Están circulando en YouTube. Han tenido una buena acogida en YouTube esa charla, esa versión grabada de la charla que tuvimos hace 8 días. Y con esa misma intención de grabar y de divulgar por YouTube, vamos a adelantar la de hoy, que es en cierto modo la apertura de un ejercicio que queremos hacer y convertir en regularizarlo, hacerlo permanente. Lo discutiremos al final fuera de cámaras, para escoger un día y una hora que nos permita participar en estos que en principio hemos llamado coloquios del solar. El mecanismo es muy sencillo. En este caso yo he asumido la tarea de preparar unas charlas, pero en el futuro ustedes, los participantes, pueden preparar también sobre diferentes temas. Nos reunimos a escuchar ese informe de investigación que haya hecho el compañero o compañera que haya asumido ese tema, para que todos intervengamos, pero intervenir sobre cosas que estemos pensando, que estemos analizando, que estemos estudiando, no sobre ocurrencias, o fue que se me ocurrió, es que quiero, no, sobre cosas centraditas, documentadas, para enriquecer. Yo hago la exposición y después abrimos un diálogo, una conversación. Eso es un coloquio. El concepto lo desarrollé ampliamente hace unos años con la Universidad del Atlántico. Hicimos unos coloquios que llamamos coloquios de Macondo, con ese mecanismo que les estoy contando, pero centrados en la lectura de 100 años de soledad, que es un libro que siempre vale la pena leer, más que la Biblia. Y bueno, buena falta hace esta clase de ejercicios intelectuales en medio de un mundo y de un país que están cambiando vertiginosamente. Hace 8 días hablábamos de la configuración que tiene el mundo en este momento frente a la configuración que surgió hace 80 años de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué pasa cuando la Alemania nazi sale del panorama político y económico y militar mundial? Eso es importante analizarlo, porque el principal causante de la derrota de Alemania sufriría años después un proceso de deterioro que llevó a su desaparición del mapa. ¿Qué pasó para que la potencia emergente de la Segunda Guerra Mundial desapareciera unos años después, en 1990, 91? ¿Cómo fue que se produjo? Y en ese mismo momento, Alemania empezó a reunificarse y a surgir como una nueva potencia europea. Esto es en 1990, 91, hace 30 años, 35 años. Pero ¿y qué está pasando en este momento? Que Alemania está en una decadencia total, está en una crisis enorme, no al borde de su desaparición, ni mucho menos, pero está convertida en una república irrelevante en la política mundial, mientras que Rusia se recompuso después de la caída de la Unión Soviética y es hoy una potencia emergente, por lo menos en lo militar, que está infringiendo una nueva derrota a un ejército extranjero, en este caso el ejército ucraniano, lo cual no es exacto decirlo, porque Rusia en este momento no está derrotando a Ucrania,
con la derrota que le está infligiendo a Ucrania, está derrotando a Europa, a la alianza militar más grande que ha existido en la historia de la humanidad, que es la Organización del Tratado Atlántico Norte, la OTAN. Está siendo derrotada en el campo militar por la Unión Soviética, 3 años después de que la presidenta presidenta coordinadora, no sé cuál es el nombre de la Unión Europea, y uno es que los pobres rusos van a ser derrotados prontamente, dado que sus armas las pueden mover con los chips de las lavadoras. Es un país en ruinas, quiso decir. Y sin embargo, como lo vimos hace 8 días, la victoria militar rusa depende fundamentalmente del factor tecnológico que lo ha puesto en la vanguardia en el campo militar y en muchos campos. Los Estados Unidos, que es el jugador omnipresente pero poco mencionado, no se le menciona al final de la Segunda Guerra Mundial, sino cuando se viene con sus inversiones a través del Plan Marshall a recuperar Europa. Son inversiones cuantiosas que se hicieron para eso, para ser recuperadas. Y en este momento los Estados Unidos intenta, de cierta manera, recuperar las inversiones que hizo en Europa. Por eso tiene a Europa plagada de bases militares. Por eso no existe un ejército europeo. Existen ejércitos nacionales, pero como tal no existe un ejército europeo. Lo que más se acerca a la idea de un ejército europeo es la OTAN, pero la OTAN no es comandada por europeos, sino por norteamericanos. Y las estrategias y las grandes propuestas y políticas de la OTAN están enfocadas a salvaguardar los intereses norteamericanos y no los intereses europeos. Cuando el señor Trump le dice a Europa, porque se lo dice a Europa, nosotros hemos invertido 500.000 millones de dólares en Ucrania y necesitamos recuperar eso. ¿Cómo lo vamos a recuperar? La fórmula que él plantea es, en lo que respecta a Ucrania, que nos entreguen tierras raras. En lo que respecta a Europa, que nos paguen lo que hemos invertido en la guerra. Es decir, materiales, armamentos y estrategia, porque los norteamericanos hasta la estrategia cobran. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que se aplicó fue lo que nosotros conocemos como Plan Colombia. Una inversión mentirosa, no es ayuda, es inversión. Eso hay que tenerlo perfectamente claro porque la propaganda norteamericana se encarga de mostrar no como inversión, sino como ayuda externa. Una inversión, invierto tanto y en tanto tiempo me debe producir eso mismo más unas ganancias. Es decir, capital. Es una movida netamente capitalista. ¿Y la inversión cómo se hace? La inversión se hace en armas, en expertos, en técnicos, en información satelital, etcétera, etcétera, los servicios de inteligencia. Todo eso tiene un costo que los Estados Unidos valora, pondera y cobra. Con ganancia, con tasa de ganancia. Para ellos ganar no es firmar un tratado, para ellos ganar es obtener unos ingresos por la inversión que se hizo. Después de la Segunda Guerra Mundial, al terminar la Segunda Guerra Mundial, la figura mundial más destacada es Stalin. Stalin es admirado, querido y respetado en todo el mundo. Y eso no es solo consecuencia
de la última batalla, de la batalla de Berlín. No, es que el mando absoluto de las fuerzas soviéticas lo tuvo José Stalin. José Stalin fue el gran mariscal de la Segunda Guerra Mundial y no de papel. Se reunía todos los días con el alto mando, recibía información permanente, estaba al tanto de todo, y no solo él, el partido, los partidos, las subdivisiones del partido en las 15 repúblicas soviéticas, 367 idiomas, un territorio inmenso. Desde allá fue que se organizaron las fuerzas que irían a derrotar al nazismo. Y el gran arquitecto de toda esa inmensa movilización, de ese esfuerzo enorme que describíamos hace 8 días también, pues fue Stalin. De una manera, repito, no unipersonal, pero sí con un carácter muy destacado. Tenía un talento particular para la dirección. Era genial Stalin. Como los genios, como lo fue Lenin. Que genios no son solo los que nos dice National Geographic o la revista Life o Time. Nosotros también, las fuerzas alternativas, el proletariado mundial tiene también sus genios como tiene sus héroes. Y Stalin fue sin duda un genio en la Segunda Guerra Mundial. Él fue el que dirigió la resistencia en la batalla más grande que se ha dado alguna vez sobre la tierra. Una batalla que duró cerca de 2 años, en la que perdieron la vida más de 2 millones de soldados soviéticos. La batalla de Stalingrado. Cuando se da la batalla de Stalingrado en 1943, se derrota al ejército nazi en Stalingrado. Ya la ciudad se llamaba así, de 1925, por voluntad popular. La gente quería mucho a Stalin en la ciudad de Volgogrado, así se llamaba, a orillas del río Volga. ¿Y por qué lo quería mucho? Porque entre 1918 y 1921 Stalin fue el comandante que defendió a Volgogrado del ataque contrarrevolucionario de los llamados rusos blancos. Ya había sido la ciudad asediada por primera vez a 1 año del triunfo de la Revolución de Octubre, a pocos meses. La Revolución triunfó en octubre y en marzo de 1918 ya Stalin estaba dirigiendo la resistencia de Volgogrado contra la agresión de los rusos blancos, de los residuos del gran ejército zarista que quedaba. Por eso lo apreciaban y por eso la gente en 1925 reclamó y dijo: queremos que esta ciudad se llame Stalingrado. Y así fue. Stalin fue el gran genio. Pero después, en 1960, se realiza el 20º Congreso del Partido Comunista de la Unión Soviética, y allí el dirigente, el secretario general del partido, Nikita Khrushchev, en una sesión secreta divulga los famosos pliegos de cargos contra Stalin, que ya estaba muerto y que estaba enterrado en el Kremlin, en el mausoleo de Lenin. Su cuerpo estaba protegido para evitar la descomposición, como está el de Lenin. Estaban en el mausoleo de la Plaza Roja. Khrushchev, que era un burócrata de tercer nivel, había llegado a la Secretaría General del PECUS, y él lideró dentro del partido una tendencia muy crítica contra la memoria de Stalin. Y digo contra la memoria porque esas críticas nunca se presentaron en vida. En 1960 vienen a levantarle
pliegos a Stalin, pliegos de cargos por hechos ocurridos en 1934, 35. Es absurdo. Un juicio político no se hace así. Si es sincero. ¿Cuáles eran los delitos, las acusaciones principales contra Stalin? Fundamentalmente el culto a la personalidad. Pero ese es primero que no está señalado como delito, ni contravención, ni falta en ninguno de los estatutos del partido, ni cosas por el estilo. Eso surge posteriormente en todos los partidos, seguramente meterán una cláusula donde se prohíbe el culto a la personalidad. Pero esa es una cosa muy difícil de definir. Les recuerdo, en 1925 los habitantes de Volgogrado dijeron: no jodas, es un berraco, queremos que el pueblo lleve el nombre. Eso es culto a la personalidad. En caso de que lo sea, los culpables son los que piden destacar a la personalidad y no la personalidad que está pidiendo nada. Eso lo tienen sin cuidado. Stalin no se ocupaba de, oiga, presente una proposición para que el pueblo ahora lleve mi apellido. Es una pendejada. El tipo estaba en otras cosas, pensando en el problema del mundo, en el problema de la gran revolución, de cómo sostener el socialismo, de cómo ampliar y desarrollar la herencia de Lenin y de Marx. Esas eran las preocupaciones fundamentales de Stalin, no que lo alabaran, ni cosas por el estilo. Tenía unas enormes responsabilidades y una carga encima. ¿Qué hacían los que ahora vienen a juzgarlo? ¿Cuál era su papel? ¿Qué dicen sobre las otras cosas? Que sí se hicieron, que se cumplieron, los planes quinquenales, el crecimiento de la economía soviética, y que en pocos años, en muchos renglones, alcanza y supera la economía de los Estados Unidos, que no había sido rasguñada por la Segunda Guerra Mundial, sino que fue una oportunidad más de crecimiento. Es que mientras a la Unión Soviética le toca frenar el proceso de desarrollo para ocuparse de defender el país y hacer ese esfuerzo tan enorme de detener la máquina de guerra occidental alemana, solo, sin ninguna ayuda. Eso le corresponde hacer a Stalin. Los Estados Unidos ven la guerra como una oportunidad de inversión, inclusive de inversión para la misma Unión Soviética. Armamento soviético, líneas enteras de armamento soviético se desarrollan a partir de equipos que son comprados a los Estados Unidos, que tiene toda la tranquilidad del mundo para desarrollar sus investigaciones, mientras que los soviéticos están construyendo maquinaria pesada para desarrollar la industria, para desarrollar la agricultura, para que su gente no se muera de hambre, y pues no tienen los recursos suficientes para el desarrollo, la creación de armas sofisticadas como si las tienen los Estados Unidos. Entonces, al final de la guerra, años 50, los Estados Unidos tienen una economía próspera que le permite expandirse por el mundo, y la Unión Soviética está haciendo un tremendo esfuerzo para recuperarse de las pérdidas que le dejó la Segunda Guerra Mundial. El uno recoge las ganancias y el otro se recupera de las pérdidas. Y buena parte de esas pérdidas fueron a engordar las ganancias, los caudales de los Estados Unidos. La admiración que en un comienzo manifestaron Winston Churchill, Roosevelt, líderes importantes, democráticos de Occidente, muy rápidamente la transformaron en calumnias, en mentiras, que algún eco tuvieron, que lograron horadar la conciencia
de algunos sectores de la sociedad soviética que produjeron el famoso juicio secreto contra Stalin en el 20 Congreso del PECOS. Pero el año 60, 61, esta emergencia del antiestalinismo en la Unión Soviética, que se riega muy rápidamente por el movimiento comunista internacional. La gente de pronto le tocó convertirse de la noche a la mañana en antiestalinista. Es el caso, por ejemplo, en Bucaramanga, de un obrero nacido en San Vicente de Chucurí, que por coincidencia no era obrero petrolero realmente, un compañero que terminó trabajando en servicios generales del abuso, cuidando una sede de la Unión Sindical Obrera en Barranca. A mediados de los años 50, para una celebración del 1 de mayo, los soviéticos cursaron invitación a obreros colombianos, obviamente a través de los canales del partido, y señalaron su interés en que parte de la delegación estuviera integrada por obreros de la industria petrolera. Pero en estos años, 60, 50 y tantos, 58, 59, 57, había una fuerte represión en la zona petrolera de Colombia, aquí cerca en Barranca, y a falta de un dirigente de la industria petrolera que pudiera ir a esa celebración, enviaron a este compañero, que tenía lucidez política, pero no era propiamente obrero en la industria petrolera, un gran camarada, de una inteligencia natural despierta, muy curioso, lector, no había tenido academia, no había tenido escuela, vivaz, y llegó repentinamente a la Unión Soviética. Cuando llegó a Moscú, después de un viaje que él no se imaginaba, él no conocía ni siquiera Bogotá, escasamente conocía Bucaramanga. Y 4 días después de haber salido de Barranca, se encuentra bajándose de un avión en Moscú, como en un sueño, y una mujer rusa con un gorro blanco de Astracán, vestida de blanco, rodeada de una serie de personas muy amables, se acerca con una bandeja donde hay un pan y un salero de oro, para la vieja costumbre rusa, tú la conoces, de recibir a los visitantes con un pan y un salero. Uno corta el pan, le echa un poco de sal y se come el pan con sal, es la costumbre para saludar a la gente. Bueno, el caso es que a este señor se le presenta esa imagen y el tipo se desmaya. Y años después lo contaba, digo, yo creí que me había muerto, que el cielo realmente existía, que era otra vaina. No, pues era Moscú. Y llega después acá, y ¿cuál es la impresión? No, pues, estalinista de toda la vida. A ese mismo, 3 años después le dicen que Stalin fue un bárbaro. ¿Cómo puede cambiar esa noción que tiene del socialismo y de Stalin por decreto? ¿Por qué? Porque el partido dijo en el Congreso que Stalin era un bandido. A ese señor siempre le quedó el estigma stalinista, y a muchos, y llegó a considerarse que la división radical en el mundo no era contra la burguesía, sino contra los stalinistas. Y todavía nos comportamos mucho. Esa es una construcción, una narrativa construida desde Occidente. La purga de 1936 obedece a razones completamente diferentes a las que se dicen después. ¿Por qué no se destacaron en el 36, en el 38, en el 40? Si se conocía, si se supo que eso pasó.
fue saldar una división al interior del PECUS que amenazaba la existencia de la joven República Soviética cuando la guerra estaba a punto de comenzar, la Segunda Guerra Mundial, cuando el peligro nazifascista ya estaba presente, cuando ya se había advertido, cuando estaba ocurriendo lo de la Guerra Civil Española, cuando ya estaba perfectamente claro cuál era el rumbo que iban a tomar los acontecimientos. Entonces traen ese episodio a colación y hablan de las famosas purgas de Moscú. Y la impresión que le queda a la gran mayoría de la gente es que eso fue posterior a la Segunda Guerra Mundial y no anterior a la Segunda Guerra Mundial. Desdibujan completamente la realidad de un hecho, transforman la narrativa creyendo con eso transformar la historia. Y eso pues es muy difícil. Porque detrás de la destrucción de Stalin no es un capricho, ni es envidia, ni es que, es que está figurando mucho en la historia y entonces, no. Detrás lo que hay es la idea de negar el papel fundamental que cumplió el socialismo, el único país socialista existente en ese mundo. De negar el papel que cumplió en todo los procesos mundiales desde 1917, pero particularmente en la Segunda Guerra Mundial. Stalin, repito, tenía admiradores en todo el mundo y al imperio no le convenía que esos admiradores de Stalin se convirtieran, por supuesto, en admiradores de la Unión Soviética, en admiradores del socialismo. El socialismo no se hace con admiradores, se hace con militantes, con pensadores, con estudio, con reflexión. Pero si a alguien le atrae una figura, es más posible que tienda a buscar en las fuentes del socialismo la orientación para sus acciones. Estoy relatando a grosso modo hechos derivados de la Segunda Guerra Mundial, que tienen repercusiones hoy. Hay un hecho curioso con Stalingrado, es que en el proceso de desestalinización le quitan a la ciudad el nombre. Queda prohibido usar el nombre de Stalin. Háganme el favor, si eso no es una traición a la historia, ¿qué lo es? ¿Por qué se atreven a pedir cambiar el nombre de una ciudad que había sido nombrada así por petición de su población? ¿Por odio al individuo o por odio a la expresión popular o por desprecio a la expresión popular? Lo curioso que les decía es que Putin ha habido ocasiones en las que utiliza el nombre de Stalingrado y para ciertos eventos y celebraciones no se habla de Volgogrado sino de Stalingrado. El aeropuerto volvió a ser renombrado, se llama Aeropuerto Joseph Stalin. Estos son síntomas de elementos que muestran cómo hay una recuperación, un intento por recuperar el espíritu soviético, que es lo que finalmente querían destruir, debilitar el espíritu soviético, y lo consiguieron. En 1990-91 se disuelve la Unión Soviética. ¿Qué es la Unión Soviética? Se habla mucho en aquel entonces, y sobre todo algunos sectores derivados de lo que se llamaba el maoísmo, hablan del socialimperialismo soviético. Ese es un término igual que ese de cortina de hierro, con el que se intenta reducir procesos sociales e históricos complejos.
La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas era una unión voluntaria de 15 repúblicas alrededor de Rusia. Muchas de ellas habían formado parte, pero no todas, del antiguo imperio ruso, del imperio zarista. Otras se adhirieron al triunfo de la revolución en 1917 muy rápidamente, porque allí se estaban viviendo procesos revolucionarios en aquel momento. Muchos de esos procesos revolucionarios estaban avanzados. Y claro, se produce la revolución de Lenin en octubre de 1917 y muchos de esos pueblos se suman. Lenin despliega una gran actividad. En ese momento éramos más, la izquierda revolucionaria era más consciente de la importancia del internacionalismo, y eso fue lo que fermentó la creación de una unión, de una alianza entre 15 repúblicas que se unían con el mismo propósito: construir socialismo. Construir socialismo. Esa alianza estaba dirigida por un solo partido, con matices repúblicas. En cada una de estas 15 repúblicas se congregan más de 600 nacionalidades diferentes, habitantes en esas repúblicas. Entonces forman una sola gran república, la Unión. Igual que los Estados Unidos. 15 estados independientes que se unen. Pero estos 15 países, esta unión de repúblicas socialistas, que buscaban el socialismo, ¿por qué se definen soviéticas? Soviéticas equivale a comunales, unión de repúblicas socialistas populares, por decirlo de alguna manera. El soviet es una organización común, es como lo que en Cuba se llaman comités de defensa de la revolución. Al soviet pertenecen todas las personas, por barrios, por cuadras, se pueden formar como cabildos populares que ahora estamos formando. Esos son más o menos los soviets. Los soldados tenían sus soviets, sus juntas comunales. Entonces esta era una república socialista cuya forma básica de organización era popular, era una junta comunal que en ruso se dice soviet. Eso eran los soviets. Poder todo no eran los consejos obreros. Obreros y soldados y campesinos, en todas partes se formaban, y barrios y estudiantiles. Soviet es junta comunal, una comuna, una junta comunal, que tiene una estructura de gobierno propia, etcétera, como las juntas comunales. Hay un momento en el que Lenin convoca a todo el poder a los soviets, no es al Partido Comunista, ni a los bolcheviques, ni a los mencheviques, ni al... ¿no? Porque el soviet no es una instancia política, es una instancia comunitaria, un cabildo abierto, una instancia de participación, deliberación y decisión popular. Otro principio que enuncia Lenin es: socialismo es soviets más electrificación, desarrollo de la producción, desarrollo económico, crecimiento económico, pero gobierno y apropiación y propiedad en manos de los soviets. Y el partido de vanguardia es de vanguardia porque está permanentemente pensando, decidiendo y optando por el cambio y por la transformación, y está concentrado y dedicado, su profesión es esa. Pero vanguardia no quiere decir que se gana per se la dirección, ¿no? Y en la dirección de los estados soviéticos hay una muy buena cantidad de gente que no es comunista y que logra posiciones destacadas dentro del Estado soviético y en las repúblicas soviéticas. En esos años 60, cuando se empieza a presentar la desestalinización, que es todo el proceso de destrucción de la memoria y borrar
intentar borrar del pasado a Stalin y a sus camaradas. En enero de 1959 se produce un episodio mundial, que es la Revolución Cubana, en una pequeña islita del Caribe, un poco más grande que la isla de San Andrés. Un rumbeadero sabroso, agradable, donde se la pasaban los jugadores, los dueños de casinos y los hoteles norteamericanos. Era una especie de Las Vegas cuando aún no existían Las Vegas, un territorio de la mafia. Pero no solo era territorio de la mafia, era un territorio muy valioso para compañías como Coca-Cola. El ingrediente fundamental de la Coca-Cola, producto insignia de la economía norteamericana, no es ni la coca, ni siquiera el agua. El producto esencial es el azúcar. Es lo que causa la adicción. Es lo que causó la muerte a quién sabe cuánta gente desde que se creó. Las primeras campañas publicitarias de Coca-Cola era para que a los niños se les alimentara con Coca-Cola. En los años 50, Coca-Cola se propuso una meta. Para el año 65, todo ser humano en la Tierra debe haber consumido al año por lo menos 1 litro de Coca-Cola. Las metas no se las proponían ya en términos de vamos a producir tantas botellas, sino en términos de cuánta Coca-Cola debe haber consumido per cápita, obviamente, cada habitante de la Tierra. Y yo creo que lo han logrado. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que la Revolución Cubana se desarrolla de tal manera que plantea la posibilidad de una tercera guerra mundial en 1960-61 entre la Unión Soviética y los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los Estados Unidos amenazan con invadir Cuba, que se ha proclamado socialista. Y la Unión Soviética decide enviar unos misiles, instalarlos en Cuba como medio de defensa, misiles atómicos. Cuando esa noticia se conoce, la crisis de los misiles, los Estados Unidos amenaza a Khrushchev, o retiran esos misiles o bombardeamos. Cuando eso pasa, Khrushchev dice, bueno, en bien de la paz, retiro los misiles, pero la condición es no se invade Cuba. Cuba no puede ser invadida. Ese evento tan delicado fue interpretado por algunos sectores como una muestra de imperialismo soviético, de social imperialismo. Y en algunos sectores ese término hizo carrera y se empezó a hablar insistentemente del social imperialismo soviético. Con el mismo señalamiento de social imperialista se criticó y se hicieron públicas manifestaciones en contra de varias intervenciones que tuvo la Unión Soviética en países más allá de sus fronteras. La invasión de Hungría en 1956, la de Checoslovaquia en 1968. Pero ¿qué es lo que pasa en realidad? ¿Son medidas antiimperialistas realmente? ¿Son medidas imperialistas, perdón, esas invasiones, esos movimientos? No.
Para esa época ya está creada, ya está funcionando y El operativa intervencionismo de la Estado. OTAN. Se están instalando bases militares norteamericanas. Ya el mundo empieza a inundarse de bases norteamericanas. La Unión Soviética no tenía bases en el exterior. La Unión Soviética crea una alianza armada, militar, entre los países llamados del bloque socialista, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, etc. Las llamadas también repúblicas populares, que son países que han pasado, han transitado hacia un modelo, hacia una propuesta socialista después de la Segunda Guerra Mundial, pero particularmente después de haber sido liberados por el Ejército Rojo, porque fueron países que estuvieron sometidos, igual que Francia, que Italia, al nazifascismo. Estos fueron ocupados, Hungría, etcétera, fueron ocupados por los nazis. Los principales campos de concentración estaban en Polonia, no en Alemania. Los recursos de estos países fueron saqueados por los nazis, completamente saqueados. La población de estos países fue asesinada, tuvieron 1000 muertos, fueron sojuzgados completamente por la ocupación nazi. Entonces, la Unión Soviética, después de la batalla de Stalingrado, le da la vuelta a la guerra, empieza su avance hacia Occidente, y por donde va pasando va expulsando a los nazis y promoviendo la formación de gobiernos populares que surgen muy débiles de la mano de los soviéticos. Llegan los soviéticos, derrotan a Hitler en Berlín. ¿Qué hacen con todos esos países? Abrirle las puertas para que vengan los norteamericanos a colonizarlos, o protegerlos, defenderlos y ayudar a su reconstrucción. Como los Estados Unidos sí tienen derecho a hacer su inversión, Plan Marshall, en el occidente de Europa, y la Unión Soviética no tiene derecho a asociarse en pie de igualdad con las repúblicas populares que ella ha ayudado a liberar y a construir. Eso fue lo que pasó. Pero con esa doble moral occidental, norteamericana o capitalista, como la queramos llamar, lo que ellos se permiten y hacen, Plan Marshall, invertir para ganar, presentándolo como ayuda para la reconstrucción de Europa, no se lo permiten a la Unión Soviética. Y empiezan sabotajes, amenazas, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hace que gobiernos de estos países que tienen acuerdos militares con la Unión Soviética digan: por favor, mándenme aquí tropas para defenderme porque hay una agresión, una provocación occidental. Eso era lo que hacía la Unión Soviética, ninguna agresión imperialista. Estos hechos que se ponen de presente con la crisis de los misiles en Cuba, se procesan mediante una fuerte división de las élites norteamericanas. Hay un sector desde el gobierno de Eisenhower, el vicepresidente de Eisenhower, que fue el presidente anterior a John Fitzgerald Kennedy, diseñó la operación de Bahía Cochinos, invasión armada hacia Cuba. Fue derrotada. Y este señor también fue derrotado
en las elecciones por Kennedy, que era el sector progresista, avanzado, democrático de los Estados Unidos. Era la línea de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt. Esa línea choca y se entra en contradicciones muy fuertes con una línea conservadora que se asocia a la mafia italo-norteamericana y alemana e irlandesa. Bueno, parte de la mafia irlandesa. Ese sector lo encabeza el vicepresidente de los Estados Unidos, del vicepresidente de los Estados Unidos del gobierno de Eisenhower, que era Richard Nixon. Richard Nixon había promovido la organización de un aparato que se superpone a la inteligencia militar de los Estados Unidos. Ese aparato tiene tanto o más poder que el FBI, que es el organismo de investigación criminal interna de los Estados Unidos. Tiene más poder inclusive que el FBI. Depende directamente del presidente. No tiene ningún vínculo ni ningún control, excepto el control presidencial. Ese aparato lo crean en los años 40 y tanto y se llama la Central de Inteligencia Americana, la CIA. La CIA, el primer encargo que tiene es el de diseñar una estrategia de dominio global para los Estados Unidos y de ejecutar esa estrategia. A la creación de la CIA y a ese manejo que se le quiere dar a la CIA se opone Kennedy. Kennedy termina muerto, asesinado. Y uno de los fundadores de la CIA, Nixon, llega finalmente a la presidencia de los Estados Unidos y se presenta lo que muchos comentaristas señalan como un punto de quiebre, que es la derechización total del gobierno de los Estados Unidos, el abandono total de los principios democráticos que caracterizaron el surgimiento de los Estados Unidos y el gobierno coaligado de las grandes corporaciones, de la mafia, del conglomerado militar e industrial y de todos los partidos, de ambos partidos tradicionales. Se forma un nuevo núcleo de dirección imperialista que utiliza los mecanismos financieros creados a raíz de la Segunda Guerra Mundial en la conferencia de Bretton Woods, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y Fomento, el BID, el Fondo Monetario Internacional, los utilizan para la expansión del imperio norteamericano. Esa es a grandes rasgos, la segunda parte de la conferencia, de la charla que intentamos iniciar hace 8 días. Así que les dejo ahí por lo pronto estos planteamientos y espero sus comentarios.